Vamos a ver las noticias esta mañana, a ver qué dicen. Joder. El tema de hoy va a ser el cambio climático. Estamos todos hasta los cojones ya de oír noticias e historias sobre el cambio climático. Vamos a intentar ver qué hay de cierto, qué hay de mentira. Espero, si lo hago bien este vídeo, creo que va a enfadar a los conspiranoicos y también a los eco-friendlies, ¿vale? A los ecologistas por igual. A ver, primero que nada, os hablaré de mis estudios. Soy biólogo y en la carrera pues estudié un año entero ecología. Es una ciencia seria. No hay que confundir la ciencia de ecología con los ecologistas, porque los ecólogos sí son gente con bata, gente seria. Bueno, yo personalmente siempre he pensado que su carrera es un revoltijo de ciencias. Llevan química, llevan dinámica de fluidos, llevan biología, llevan un montón de historias diferentes. Pero bueno, ellos se aclaran, ¿vale? Por lo menos es una ciencia seria, no como el rollo este ecologista de salvar a las ballenas o de que las vacas no hay que robarles la leche y esas tonterías, ¿vale? Me refiero a estos últimos ecologistas cuando digo que se van a cabrear y espero que así sea. Bien, primero que nada vamos a hablar de si es real o no esto del cambio climático y si lo ha causado el hombre. Pues la respuesta rápida es que sí, que esto es real, esta mierda está ocurriendo. Eh, tampoco es para hiperalarmarnos porque, por ejemplo, ha habido otras veces que sucesos naturales han provocado un cambio climático más bestia y más rápido del que estamos produciendo los humanos. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo está causando el hombre? Porque está quemando recursos, está quemando combustibles fósiles o carbón o lo que sea, y eso produce gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo? Eh, sí, eso no se puede negar. Incluso variaciones del clima que estamos viendo hoy en día podríamos atribuirlas a esto, a estas emisiones. Realmente eso ya es más controversial porque no podemos saber en qué medida estamos afectando. Más o menos algunas cosas se pueden deducir, pero bueno, vamos a empezar por decir si el cambio climático es natural o no lo es. ¿Es natural un panal de abejas? La mayoría de la gente coincidirá que sí, que es un proceso natural de que las abejas construyan con cera las colmenas. O, por ejemplo, un panal de avispas que está hecho de madera mordida, luego la escupen y no sé si lo hacen con madera, creo que sí lo hacen con madera. Bueno, a lo que voy es que cuando una especie hace algo, lo consideramos que es algo natural. Cuando el ser humano hace un rascacielos, consideramos que es algo artificial, que no pertenece a la naturaleza. Pero yo, como biólogo, discrepo profundamente sobre esto. Por ejemplo, en el pasado los estromatolitos, que eran unas bacterias que hacían la fotosíntesis, fueron expulsando como un efecto secundario, oxígeno. Entonces, la Tierra pasó de ser eh, pobre en oxígeno a ser muy rica en oxígeno. ¿Esto fue un proceso natural porque lo hicieron bacterias o fue un proceso artificial? Coincidiremos todos en que fue un proceso natural, pero la atmósfera de la Tierra cambió, ¿de acuerdo? Y peor que eso, en aquella época
lo único que habitaba en la Tierra pues eran bacterias y esas bacterias, como no había oxígeno en el ambiente, no necesitaban tener enzimas para metabolizarlo o para evitar que las destruyera. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando fue cambiando la atmósfera y se fue enriqueciendo de oxígeno? Que la mayoría, el 99% de las bacterias que había sobre la superficie se extinguieron, porque era mortal para ellas. Sobrevivieron en condiciones anóxicas, en condiciones donde no llegaba el oxígeno, bajo tierra o en las profundidades del mar, o yo qué sé, o en los fangos, en sitios donde no había oxígeno. Siguen existiendo a día de hoy ese tipo de bacterias, pero la cosa aquí está en que una especie de la naturaleza provocó un cambio en el ambiente, un cambio que fue natural. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora estamos aprovechando unos recursos que hay en el ambiente, los seres humanos, los estamos quemando para que funcionen nuestras fábricas, para que funcione, para que haya luz, para que todas nuestras infraestructuras funcionen y todo lo que necesitamos lo podamos satisfacer. ¿Es natural o es artificial? Pues es un proceso natural porque es que cualquier especie, cualquier animal va a aprovechar las materias primas que pueda aprovechar para sí mismo. Simplemente el ser humano ha desarrollado la capacidad de poder aprovechar muchas más cosas como materias primas para poder subsistir, desarrollarse, funcionar. Entonces, esos compuestos que están bajo el suelo, que son ricos en compuestos químicos que se pueden oxidar y producen energía, ¿de acuerdo? Pues el carbón, el petróleo, el gas natural, todas estas historias que son bastante energéticos porque son organismos que se descompusieron sin oxígeno y se quedaron así en... Se quedó concentrado pues lo que es el fuego, para que me entienda la gente. Eh, Eso es un recurso, un recurso, una fuente energética que hay en la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa en la naturaleza cuando hay recursos y fuentes energéticas que no se están explotando? Pues que eso se le llama nicho. Un nicho lo puede ocupar una especie, un animal o plantas, ¿de acuerdo? Es simplemente que aprovechan ese recurso. Pues, por ejemplo, hay sol, pues los fotosintéticos, las plantas que hacen la fotosíntesis, las algas, los líquenes, todos los fotosintéticos van a tener ahí un nicho que van a poder reproducirse y crecer. ¿Se entiende esto del nicho? Pues básicamente esas fuentes de energía que hay bajo tierra son nichos que podemos aprovechar. Si hubiera solo una población humana, si todos los humanos estuviéramos regidos por un solo gobierno, ¿vale? Pongamos que Alemania hubiera ganado la guerra, porque parece que eso es lo que le gustaría a la gente. Un gobierno global que pudiera decir, mira, mañana dejamos de consumir este recurso. Ya no se hace más, porque estamos destruyendo el planeta o lo estamos cambiando y vamos a mantener las condiciones que para nosotros por lo menos han sido hasta aquí buenas. Vamos a intentar no mover nada, porque la cosa funciona, pues no la tocas. Entonces dejamos de emitir petróleo. Si fuera así el planeta, digo yo que podríamos arreglar el tema del cambio climático. ¿Cuál es el problema entonces? Mierda, ya me ha fallado otra vez esta historia. Bueno, el problema es que, como todo el mundo sabe, pues hay muchos países que además están enfrentados unos contra otros, compiten por los recursos. Entonces, si un país o un grupo de países o un bloque entero decide dejar de coger ciertos recursos porque son perjudiciales, ya no los voy a utilizar. Entonces los otros le miran así y dicen, entonces esto que es tan barato, que solo lo tienes que quemar y ya produce energía, no lo vas a utilizar. Entonces vas a minar recursos súper caros para producir aerogeneradores, paneles solares, historias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo, en vez de hacer todas esas cosas, esas energías que son tan caras, voy a aprovechar que tú no lo estás haciendo y lo voy a hacer yo. Entonces, el país que está aprovechando estos recursos, mientras que el otro no lo está aprovechando,
está adquiriendo una ventaja competitiva. Entonces, su economía va a tirar más, se va a desarrollar mejor, incluso puede ser que se llegue a imponer, llegue a crear una nueva hegemonía y puede ser que este país, que era tan bueno con el medio ambiente, pues se acabe yendo a la mierda y se lo merecerá. ¿De acuerdo? Los países, si no lo hace este, lo hará el otro, o si no lo hará la India, o si no lo hará Rusia, o si no lo hará China, o si no lo harán los países de África que quieren desarrollar su economía porque no tienen de nada. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a la gente? No. ¿Qué le vamos a pedir a la gente que no tiene luz, que no tiene recursos? No, es que tenéis que empezar a producir estas energías que son tan caras. Que por cierto, el tema de las renovables me parece un negociazo del copón. Porque han convencido a todo el mundo para que ponga paneles solares en su casa, para que lo llenen todo de paneles solares. ¿Vosotros sabéis la de silicio y la de mierdas químicas que tienes que juntar para hacer un panel solar? Los recursos que tienes que minar. Que si el cadmio, plomo, historias, contaminan muchísimo. Y eso que las llaman energías limpias. Bueno, energías limpias. Contaminan su puta madre. Encima luego los aerogeneradores, más de 20 años, los vas a tener que cambiar. Todos. Los vas a tener que tirar. El reaprovechamiento de las baterías no llega al 5%. Si se mejora eso en el futuro, pero aún así son contaminantes de la hostia. Y los aerogeneradores son guillotinas de aves. O sea, pero no las aves estas que dices, bueno, si desaparece un gorrión o dos, o una paloma, da lo mismo. Pero es que las aves que acaban palmando con los aerogeneradores son las grandes. Las cigüeñas, las águilas, los quebrantahuesos, los buitres, todas esas águilas, todas esas aves se las ventilan las hélices, las matan a collejas, las destrozan. Horrible. Bueno, entonces, ¿qué más me queda que decir? Pues que lo más limpio sería energía nuclear, pero eso nadie quiere, por la mala fama que tiene. Ahora mismo, en un edificio de 4 plantas, del tamaño de un estadio de fútbol, que habrían todos los residuos nucleares de toda la historia de la humanidad. Las centrales nucleares nos han metido mucho miedo con todo lo que pasó en Chernóbil, que era un sitio prácticamente tercermundista, pero hoy en día son súper seguras. Hoy en día se deja de refrigerar, se deja de funcionar y ella sola se apaga. Antes estaban diseñadas de una manera, pues que si falla la refrigeración, puede ser que al final se caliente mucho y se fusione. Nada es perfecto, pero se ha mejorado muchísimo. Incluso se puede ya reaprovechar gran parte de lo que antes se consideraba residuos y reducir su larga vida. Se ha mejorado muchísimo, pero eso la gente quiere entender conceptos sencillos, no quiere que le cuenten películas. Y cuando ya ha calado algo en la mente de las personas, ya no quieren oír hablar de otra cosa que no sea que las centrales nucleares son horribles y son malísimas y vamos a morir todos, como tengamos una central nuclear cerca. Resulta que tener un plátano cerca es más radiactivo que vivir al lado de una central nuclear, pero bueno, cada... Greenpeace ha hecho un trabajo impecable volviéndonos a todos locos. Eso os lo puedo asegurar. Luego, ¿qué va a ocurrir con el cambio climático de las narices? Porque creo que ya ha quedado claro que con esta dinámica entre países, si no aprovechan unos los recursos, lo van a aprovechar otros. Pero hay demasiados intereses como para que no vaya a suceder el cambio climático. Por A o por B, las emisiones van a seguir dándose. Los países más contaminantes pues son China, pues son Rusia, son países que no se han suscrito a todas estas tonterías. Y Estados Unidos también tampoco se ha suscrito a nada y también contamina muchísimo. Y ellos solos contaminan pues el 70 o el 80% de toda la contaminación, porque aquí en Europa no contaminamos prácticamente casi nada comparado con esos otros sitios. Entonces, ¿podemos tapar el sol con una mano? Pues no. ¿Vamos a cambiar algo porque aquí dejemos de producir y dejemos de contaminar? No vamos a suponer nada realmente. Va a ocurrir igual. Y encima nuestras economías se van a ir a la mierda por no querer consumir recursos.
recursos que están a nuestra disposición. Sí que va a acabar pasando. Por A o por B es un nicho que está abierto y si no lo ocupa una especie, lo va a ocupar. Si no lo ocupa una población, lo va a ocupar otra, pero es una energía ahí que no está aprovechando nadie y alguien la va a aprovechar. Eso es lo que nos dice la lógica, porque son dineros, porque son intereses. Y ya no solo dineros e intereses, es que cuando se deshiela el Ártico la gente dice, no, es que no quieren reconocer los ricos que se va a deshielar el Ártico. Claro que lo saben que se va a deshielar el Ártico, si lo están deseando. Si es que vosotros sabéis la de petróleo que pueden sacar bajo el hielo una vez que se descongele, la de plataformas que pueden poner por allí. Vosotros sabéis la cantidad de rutas de comercio que se van a abrir, que van a reducir muchísimo el tiempo por el que pueden transportar cosas por el mar. Las rutas del norte, o sea, en vez de dar toda la vuelta al globo por abajo, porque tienes que sortear los continentes, vas por arriba, tardas muchísimo menos. Son rutas mucho más cortas. O sea, una cantidad de intereses. Encima, estos intereses, ¿qué países los tienen? Países como Rusia, países del norte, porque los países nórdicos también tienen mucho capital. ¿Cómo van a querer estos países o China que no haya cambio climático? Pues si les viene cojonudo que se vuelvan más templados los climas allí arriba, porque ellos van a tener mejores producciones, va a hacer menos frío en invierno, van a ser más ricos en materias primas y en cultivos. Es un win-win. Y a ellos, a los países de por ahí arriba, como Rusia y todos estos, les da igual lo que pase en otros sitios del planeta. Les da igual que en otros sitios del planeta vaya a haber más inundaciones. Ellos están en unas latitudes más hacia el norte y entonces solo pueden ganar si el planeta se calienta. Eso es matemática básica, pero bueno, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede pasar con el cambio climático? Eh, según mi profesor de ecología, ¿vale? El clima es algo estocástico. Que eso es una palabra muy bonita, pero vamos a entrar a qué significa. Pues que es impredecible de todas maneras. No se puede, metes cualquier variación ínfima y cambia completamente los resultados y los datos. De ahí sale el tema del efecto mariposa, que simplemente una mariposa batiendo las alas va a provocar un cambio de presión en el aire, que cuando pase un tiempo esto se va a convertir en una tormenta en otra parte del mundo. Todos hemos oído hablar de esa historia, ¿no? Pues es así. Cambios mínimos provocan grandes cambios a la larga por las interacciones, las cantidades de variables. Es el caos, la teoría del caos. Entonces, quien te diga, no, yo sé que el cambio climático va a destruir el planeta, no tenéis ni puta idea de lo que va a pasar, ni podéis saberlo. Más o menos, a ver, algunas cosas sí se pueden prever que van a ocurrir, pero el clima es algo impredecible y cualquier cosa mínima lo va a cambiar completamente. O sea, no puedes predecirlo al 100%. Por eso las previsiones de lluvias nunca te dan un sí o no, siempre te dan un porcentaje de probabilidad de que llueva. Entendemos cómo va esto, ¿no? ¿Qué es lo que sí se puede deducir que puede ocurrir con el cambio climático? Pues que más temperatura implica que va a haber más humedad en la atmósfera, más agua evaporada. Si hay más agua evaporada, eso quiere decir que va a llover más, pero no tiene por qué ser algo bueno. Puede significar que va a haber más inundaciones. También puede haber más periodos secos. A ver, todo el mundo que dice, no, se están deshielando los polos, esto es terrible. Vamos a ver, cuando los dinosaurios reinaban en la Tierra, no había polos congelados. Si hay polos es porque estamos saliendo de un periodo glacial, que se congeló la mitad del planeta. Entonces, lo normal sería en un periodo interglacial que no haya polos congelados. ¿Vale? Ah, pero los osos. Los osos, mira, se bajarán al sur, se hibridarán con los grizzly. Luego, cuando vuelva a hacer frío,
empezarán a predominar más los genes de los polares en los grizzly hasta que se separe la otra vez la especie. Ya está. No hay por qué preocuparse por si se extingue una especie o dos, o 20, o 1000, o 1 millón de especies. Da igual porque son procesos naturales. Las extinciones son procesos que se dan siempre. Si no, no cambiaría ningún animal. Los animales cambian por la presión selectiva, porque se producen cuellos de botella, porque las condiciones se ponen jodidas y entonces sobreviven los más aptos. Si no pasa eso, lo normal es que las especies estén en equilibrio. ¿Cuándo evolucionó más el ser humano? Pues en la última glaciación, porque sobrevivían los más listos. Eso es de cajón, ¿de acuerdo? Y que no den pena las extinciones, porque es algo natural. Igual que los animales viven y mueren, las especies también viven y mueren. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué va a ocurrir? Anyway. Ya para concluir, acabar diciendo pues eso, que esto va a ser como una caja de bombones, que no sabemos lo que nos va a tocar. A lo mejor si vivías en un clima desértico o semidesértico puede ser que ahora haya más precipitaciones y que las cosas mejoren. Si vivías en un clima muy frío donde de tundra prácticamente seguro que van a mejorar tus condiciones con el cambio climático. Y si tu clima era medio bueno, pues puede ser que ahora sea una puta lotería impredecible y o llueva mucho, o haya sequía, o eso. Nadie lo puede saber, nadie lo sabe. Los que te vengan con soluciones milagrosas te quieren vender algo bastante caro, seguramente. Así que nada, compartir, suscribiros y todo eso. Un abrazo a todos.